Buenas tardes amigos, y ya estamos en su programa Con Sabor a mi Pueblo en esta tarde preciosa aquí en Río Grande, Oaxaca, un sol esplendoroso a todo lo que da, así que bueno, pues con este calor natural y con este calor humano que se desprende de todos los riograndeños. Con esa influencia colombiana, pero que al llegar aquí a la costa oaxaqueña, precisamente toma un sabor mucho más especial, mucho más candoroso, mucho más, como decimos de este lado de la costa oaxaqueña, más alegre, más arrechito. Así que vamos a escucharlos, vamos a platicar también con ellos acerca de su trayectoria musical, vamos a platicar de sus orígenes, vamos a platicar de muchas cosas, así que estén pendientes de la programación, estén pendientes de todo lo que va a acontecer a través del canal 47, Mi Oaxaca TV, y por supuesto, todos aquellos que se reporten con nosotros van a tener la oportunidad de escuchar sus saludos, y también si solicitan saludos por parte de esta agrupación musical, El Gallinazo y su Fuego Tropical, pues con mucho gusto vamos a enviárselos. Así que vamos a empezar candentes con nuestro amigo El Gallinazo y su Fuego Tropical, y viene la primera, porque así vamos a empezar en esta ocasión, la cumbia sampuesana. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas. Y échale gallinazo. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas. Y échele esos bajos, compadre, así. Que lloren esos bajos del hombre gallinazo y su fuego tropical. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas. La cumbia sampuesana, pa' que bailen con ganas.
nomás el sabor. Y bueno, pues era tanta la emoción que dije, comenzamos como si yo fuera a tocar con el Gallinazo y su fuego tropical, pero bueno, pues comenzamos el programa, iniciamos con la música de El Gallinazo y su fuego tropical. Hay mucho que platicar con nuestro amigo. Primero, preguntarle su nombre completo, porque muchos no sabemos cómo se llama. Donde quiera que lo encontramos, solamente el saludo de Gallinazo, o con cariño de los amigos cercanos a él, el Galli, pero de ahí en fuera no sabemos su nombre completo, así que vamos a pedirle al Gallinazo y su fuego tropical que se presente, por favor, y que nos diga de dónde le nace esa afición por la música. Adelante. Claro que sí. Antes que nada, buenas tardes, mi bello público que están ahorita en sintonía. Gracias por habernos hecho la invitación aquí, mi amigo Joel. Pues sí, mira, mi nombre completo, Erasmo Emilio Ensaldo Cruz. Ese es mi nombre completo. Así es que el nombre del Gallinazo surge cuando allá en la Ciudad de México empiezo a formar una agrupación. Y por el apodo me decían todos el Gallinazo, el Gallinazo. Entonces yo formé la agrupación que se llamó Fuego Tropical, se llama Fuego Tropical. Pero allí en el Salón California, en Dancing Club de la Colonia Portales, me dijeron ahí luego, no, dice, ¿por qué no te pones Gallinazo y Fuego Tropical? Le digo, no, pero es que ese es un apodo, no creo que quede bien. Y me dice el encargado de ahí, no, sí rima, mejor vamos a ponerle el Gallinazo y su fuego tropical. Así es que mandaron a poner con letras grandes, pues ahí en el anuncio, pues donde se anuncian los grupos. No, pues la bienvenida del Gallinazo y su fuego tropical, así que impactó también allá. Pues la gente, pues luego llegó ahí al baile, pues, así es que se le quedó el nombre así. Así fue como llego aquí a la costa ya promocionando mi primer disco, pero ya con el nombre del Gallinazo y su fuego tropical. Fíjate que este programa se caracteriza porque siempre damos a conocer, proyectamos a través del canal 47 Mi Oaxaca TV a todo el mundo, pues el talento artístico, ¿verdad?, de toda la costa oaxaqueña. Nuestro amigo Erasmo nos puede decir ¿de dónde naciste, de dónde vienes, qué pueblo costeño tuvo el privilegio de que dejaras enterrado tu ombligo por allá. A ver, Erasmo. Mira, mi pueblo se llama Santa María de Chicometepec, Guasolotitlán. Casi se acabó todo el calendario, se acabó el nombre, pues. De ahí dependemos, de ahí de Jamiltepec. Ahí pertenece ese pueblito de Santa María Chicometepec, mejor conocido como La Boquilla. Ahí en Puerto Miniso, ahí es donde estamos ubicados. De ahí vienen las raíces del Gallinazo. De ahí viene, pues, toda la familia ¿cómo te diré? La familia Ensaldo, pues. De ahí es mero de La Boquilla de Chicometepec. Pues fíjense que poco a poco vamos a ir conociendo detallitos, pero muy importantes acerca, pues, de la vida, de la trayectoria y el aspecto musical de El Gallinazo y su fuego tropical. Así que ya saben, vamos a continuar con la música. En esta ocasión, pues, nos preparó nuestro amigo Gallinazo un tema. Más adelante vamos a platicar acerca de las composiciones que ha hecho nuestro amigo Erasmo. Así que, mientras tanto, vámonos con la música. Ok, vámonos pues. Este tema se llama El Viejo Miguel. Y es una inspiración, es colombiano el tema, pero yo le di un realce aquí en la costa. Así es que vamos a interpretar El Viejo Miguel, se llama el tema. Escúchelo. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad
tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Me quedan recuerdos, merengue de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. Me quedan recuerdos, merengue de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. A mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila. A mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando viene todo el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando viene todo el camino de la partida. Primero se fue la vieja para el cementerio, ahora se va usted directo para la boquilla. Primero se fue, ay la vieja para el cementerio, ahora llega usted directo hasta la boquilla. Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el burundeo, el hecho seguro como el alero de la paloma. Ahí se acabó el dinero, se acabó todo hasta el burundeo, el hecho seguro como el alero de la paloma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo, para el gallinazo que renovar es mejor su aroma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo, para el gallinazo que renovar es mejor su aroma. Todavía me quedan amigos aquí en el pueblo y hasta el forastero pregunta por mi persona. Todavía me quedan amigos aquí en el pueblo, hasta el forastero pregunta por mi persona. Bueno, pues estuvo la intervención musical del Gallinazo y su fuego tropical. Bueno, pues Erasmo, fíjate que así como nos has contado de el origen, de dónde surge el Gallinazo, te queremos preguntar a qué edad saliste de Chicometepec y te fuiste a la Ciudad de México y comenzaste con el ambiente musical. Te quiero preguntar ese detalle que es una anécdota, me imagino, muy importante, principalmente para ti, porque es una experiencia de vida, ¿no? ¿A qué edad saliste de Chicometepec y te fuiste a México y comenzaste en el ambiente artístico? Pues sí, mira, yo salí del pueblo como, pues, ahora sí como todo chamaco, pues, que tiene ilusiones. En el pueblo, pues era chico el pueblo, nosotros queríamos, los hermanos, queríamos tener más algo, pero no había más. Así es que yo decidí en el 85, cuando fue el temblor, aquel temblorzazo que hizo en la Ciudad de México, que acabó casi con todo México. Entonces yo me fui a Zihuatanejo a trabajar por allá en los hoteles de por allá. Y de ahí, como el temblor cuartió todos los hoteles, pues nos mandaron a La Paz, Baja California, de ahí. Pero pues yo era un chamaco de escaso 14 años
Y dije, no, pues yo no fumaba, no tomaba. Cuando me liquidaron de ahí del hotel, pues me quedé en México, ya no llegué ya no me quedé a trabajar en La Paz. Así es que decido ahí, encontré a los guapachosos de la costa, de Isidro Vargas, de La Lumbre. Eran mis ídolos, pues. Ellos eran mis ídolos. Y así que ahí los encontré y empecé pues de cargador, a cargarle los instrumentos, las bocinas. Así fue como empecé yo, pero me gustaba mucho la música, me gustaba demasiado, que yo quería aprender, pero nadie me enseñaba. Después conozco a Policarpo Calles de los Corraleros de Majagual, y ese amigo fue el que, pues yo le dije, mira, Policarpo, yo quiero aprender algo, quiero ser músico, quiero cantar. Yo ni siquiera sabía la vocalización, nada, no conocía yo nada, pues. Fue cuando apenas salieron unas grabadorcitas ahí que tenían un microfonito y pues ya andaba uno ahí cantando con eso. Así fue como yo empecé, pero todo desentonado. Entonces me dijo el hombre, dice Policarpo, mira, si quieres aprender, tráeme una botella, dice, porque él tomaba puro hornito reposado. Tráeme una botella y yo te enseño, dice. Así es que, pues ahí tengo yo comprándole la botella. En ese entonces la botella costaba 20 pesos, era mucho dinero. Yo me lo ganaba en toda la semana, me pagaban 18 pesos a la semana. Así que tenía yo que juntar para comprarle la botella, por tal de que me enseñara. Policarpo Calle es una persona que él fuera el que le arreglaba, le afinaba los acordeones a Lucho Campillo, pues a los grandes, pues, de los Corraleros de Majagual. Pero cuando ellos decidieron regresarse a Colombia, se queda Policarpo aquí y arma su grupo. Entonces me empezó a enseñar él a mí, enseñarme a tocar el güiro primero. Pero yo no quería el güiro, pues. Yo digo, no, el güiro no, yo quiero otra cosa más. Yo quiero el acordeón, le decía. Dice, no, primero el güiro. El que aprende a tocar el güiro va a aprender a tocar todo. Y yo decía, no, eso no, yo quiero el acordeón. Y así que ya, y sí, agarré la onda, pues. Dije, no, sí, voy a aprender. Entonces, aprendí el güiro. Es rápido, como yo tenía más o menos un poco de noción, así que aprendí el güiro. Le digo, ya aprendí, ya. Así es que a la siguiente semana, dice, ahora vas con las congas, pues. Y aprendí congas. Y luego quería aprender caja, pero allí fue lo difícil porque él era zurdo. Entonces el golpe que él hacía con la derecha, pues yo no lo podía hacer porque él lo daba con la zurda porque él de por sí era zurdo. Y a mí me ponía a hacer el golpe así, tienes que hacer este golpe, y nunca lo pude. Le digo, mira, Poli, yo con la derecha sí puedo. Dice, mierda, dice, el malo soy yo, dice, yo soy el malo, dice, porque yo soy zurdo, ¿cuándo vas a poder? Así que fue que ya aprendí la caja. Y ya pues seguí cantando, porque como entonces las grabadoras tenían su casecito, le metías el cassette y empezabas a grabar ahí. Repetía yo la canción, la volví a grabar y no, pues no me checaba la voz. Y ya me iba yo otra vez con él, no, pues fíjate que yo quiero hacer coro, quiero cantar. Y no, dice, pues vas a empezar a vocalizar. Y ya me empezó a enseñar, pues, a vocalizar. Y gracias a ese señor, pues ya después entré con los Guapachosos de la Costa. Fue la primera agrupación que estuve allá en México, grabé 2 discos con ellos. De ahí me entro con un grupo que eran salseros. Eso, allá en México ya ves que puro grupo de salsa. Pero no me gustaba, pero como yo quería salir adelante, entré con La Constelación, un grupo salsero ya de renombre, y pues no me gustó tampoco. Armó su guerrilla, porque así le llaman los colombianos cuando arman, así como venimos ahorita, nomás 3, una guerrilla, porque el grupo se compone de 6 elementos, pero como por cuestiones de trabajo y todo eso, pues no pudieron venir los demás, por eso estamos 3. Pero se oye como si tuviéramos 6, ¿no? Pero entonces, como no la armaron su guerrilla los señores de Humberto Pavón y el Cañaveral, y me invitan, como yo ya sabía tocar conga, pues me invitan a echar conga ahí. No se llamaba Cañaveral, se llamaba Los Cañaguateros de Colombia. Pero tocábamos en puros bares, así en salones, y por cuestiones que no nos arreglamos, pues, así es que me salí y un día me encuentran los Negros Sabaneros. Bueno, yo los encontré en una fiesta, pues, yo fui de invitado ahí, pero yo se me había quedado ya el acento colombiano, porque yo andaba con pura gente colombiana, pues,
se me pegó ese acento y entonces cuando Ramiro me descubre, que estaba yo con un amigo ahí platicando, su cantante de él no llegaba todavía a la fiesta y ya decían, apúrense, apúrense, que ya queremos tocar, pues, y órale, ya queremos bailar, le decía a la gente. Y él decía, no, es que no llega el cantante. Pero yo que me le acerco, pues le digo, no, si quiere le digo, pues nos echamos una rolita, yo sé cantar. ¿Vos sabes cantar? Le digo, sí, le digo, yo trabajo con Policarpo Calle. Oh, sí, el colombiano. Sí, le digo, con él. Entonces fue que me dice, pues órale, échate una. Así que ya me canté la primera rolita y el público pues gustó y otra y otra y otra. No, pues le salvé el baile. Yo le salvé el baile y ya fue que me quedé con los Negros Habaneros. Ya empezamos a ensayar, no, pues mira, te espero mañana ya que mira, aquí está la dirección y vamos a hacer el grupo y que cantas bien y... ¿De dónde eres? Le digo, de Colombia, ¿no? Pues sí, es así que le eché una mentira, pues. Porque como yo me rozaba con puros colombianos, pues ya se me había pegado todo lo de Humberto Pavón, lo de sus hijos, porque sus hijos me dieron otras cátedras, pues, para las congas, para guiro. Así fue como aprendí yo todos los instrumentos y aquí me tienes ahora, mira. Ahora aquí ya está, ya llevo 15 años aquí en la costa, que me vine del DF, ya 15 años llevo aquí ya. Pues aquí está el Gallinazo y su fuego tropical después de esta pequeña anécdota de todo lo que él ha vivido como suspirante a la música, como aficionado y que de pronto se encuentra con la oportunidad para ir a trabajar de manera profesional. Bueno, pues vamos a seguir con la música, el Gallinazo y su fuego tropical en su programa Con Sabor a mi Pueblo, Canal 47, Mi Oaxaca TV. Adelante, Gallinazo. Órale, pues, ahora les voy a tocar un tema. Este tema precisamente se lo compuse a Ramiro de los Negros Habaneros cuando yo estaba en su agrupación. Hice este tema, No llores niño, ya que a él pues lo abandonaron pues desde pequeño. Desde pequeño lo abandonaron y me tomé a la tarea de hacer este tema de No llores niño. Así es que vamos a ver cómo les parece. Así es que vamos a ver. Agárrense, muchachos. Ya no llores niño, que me vas a hacer llorar. Dime qué te pasa, que te veo entristecido. Ya no llores niño, que me vas a hacer llorar. Dime qué te pasa, que te veo entristecido. Dime si te hicieron lo que me hicieron a mí. Me dejaron solo cuando estaba pequeñito. Dime si te hicieron lo que me hicieron a mí. Me dejaron solo cuando estaba pequeñito. Pero ya no llores, que me vas a hacer llorar. Si te abandonaron tienes que quedar tranquilo. Pero ya no llores, que me vas a hacer llorar. Si te abandonaron tienes que quedar tranquilo. Esta es una prueba que tienes que superar. Pórtate valiente porque es duro este camino. Esta es una prueba que tienes que superar. Pórtate valiente porque es duro este camino. Pero ya no llores, que me vas a hacer llorar. Si te abandonaron tienes que quedar tranquilo. Pero ya no llores, que me vas a hacer llorar. Si te abandonaron tienes que quedar tranquilo. Esta es una prueba que tienes que superar. Pórtate valiente porque es duro este camino. Esta es una prueba que tienes que superar. Pórtate valiente porque es duro este camino.
Ay, nomás quedó ese bonito tema. Pues el aplauso, para el Gallinazo y su fuego tropical. Vamos a seguir pues platicando con Erasmo para que nos cuente más sobre esa vida, esa trayectoria musical, esa trayectoria artística que lo ha traído hasta Río Grande, Oaxaca. Bueno, pues fíjate, Gallinazo, que siempre las historias que se cuentan pues son muy importantes, siempre hay algo interesante que conocer en la historia personal de cada una de nuestros invitados, y pues hoy queremos que nos sigas platicando precisamente esa vida que llevaste en la Ciudad de México, y que bueno, ya nos dijiste que estabas con los Negros Habaneros. Ahora, ¿qué sucede después de estar con ellos y de proyectarte en la música? Ya se está pensando en que de una u otra manera formes parte ya directa de esta agrupación musical. Entonces, platícanos más acerca de tu vida musical con los Negros Habaneros. No, pues te digo, cuando ya grabé con el primer disco, bueno, es que cuando todavía falta, cuando me presentan ahí con donde ellos grababan, donde los Negros Habaneros grababan, me presentaron con el manager pues de ellos, me dijeron, no, pues traemos aquí una persona que pues puede cantar y va a grabar un disco. Entonces fue cuando su cantante de ellos no le gustó, porque me dijeron, grábate un tema, a ver, para checar tu voz. Y sí, grabé el primer tema, un tema que se llama Yo solo vivo para ti y tú vives solo para mí. Grabé ese tema con ellos y gustó bastante ese tema, y me dijo Arturo Fierro, se llama el señor, no sé si viva todavía. Él fue el que me dijo, no, está bueno, dice, para el próximo me grabas 5 canciones, porque los discos salían de 5 de un lado y 5 del otro lado. Fue cuando él me dijo, dice, no, pues para el próximo disco tú te vas a grabar 5 y el cantante de ustedes que se grabe 5. Pero el cantante de ellos, de Ramiro, no le gustó, dice, no, pues mejor que las grabe él todas. O sea, le entró como envidia, pues. Y le digo, no, pues si quieres no grabo, grábalas tú. Le digo, yo nomás te hago los coros y asunto arreglado. Me dijo el señor, no, dice, vas a grabar tú, dice, si es posible, grábalo todo. Si no quiere grabar él, pues que no grabe. Y fue como grabé el primer disco ahí con los Negros Habaneros y gustó. Fue cuando grabamos el tema de Óyeme Pascual, amárrame la vaca. Sonó bastante también con los sonideros allá en México. Allá estuvimos sonando bastante con ese tema. Pero pues por cuestiones también que no nos arreglamos, ya ves que siempre el manager se va quedando con la mejor tajada y a los peones le va dando más poquito. Yo no soy así, yo le reparto parejo aquí nos repartimos el queso parejo. El que alcanzó bien, el que no alcanzó, no alcanzó, pero todos parejo. Así es. Mientras, dice que por ahí el micrófono, ahorita lo acomodamos, estamos en vivo, no estamos haciendo, como dicen, playback. Estamos en vivo, así es que si hay una fallita por ahí en los oyentes, pues se deben de dar cuenta que no estamos haciendo playback. Aquí los muchachos están echando todos los kilos pues para que ustedes se deleiten un rato la pupila. Bien, y como les iba yo platicando, pues así fue como decido dejar a los Negros Habaneros por cuestiones que no, pero no nos arreglamos en los precios, pues. Ya estábamos cobrando bastante dinero y pues seguíamos ganando lo mismo, los peones, y nunca progresábamos, a pesar de que el grupo pues lo levanté, se dieron a conocer con ese tema de No Llores Niño para acá en la costa. Fue un tema que pegó bastante. Bueno, varios temas, casi todos los temas que grabé con ellos pegaron para acá. Pero decido salirme allá en México. Encuentro unos muchachos que son de por acá de Jamiltepec para arriba, son por ahí San Isidro del Parral, la familia Alavés, por cierto, ahí les mando un saludo allá para Amador, para Modesto, la familia Alavés, que seguramente nos están sintonizando. Gracias por ese apoyo, fueron los que me brindaron el apoyo allá para que yo grabara mi primer disco. Me dijeron, mira Gallinazo, nosotros, dice, pues no tenemos mucho dinero, dice, pregunta cuánto cuesta una grabación y graba tu propio disco. Así que ya pregunté
pregunté y ya me dijeron, no, pues te cuesta tanto la grabación. Me dijeron ellos, nosotros la pagamos. Nosotros pagamos esa grabación, la cosa que salte de allá, dice, porque pues tú eres el que haces todo y no te pagan bien, así es que por eso me salí de ahí, ya formé mi propia agrupación. Los demás compañeros de los Negros Habaneros, unos me siguieron, me dijeron, no, pues yo me voy contigo. Le digo, pero es que yo no sé tocar acordeón, pues todavía, pues no había yo aprendido nada. Así que andaba el chavo que tocaba las congas, dice, mira, vámonos a los camiones. ¿A los camiones para qué? Dice, para que aprendas bien, dice. En los camiones, dice, vas a tocar una canción, te bajas de ese camión, nos subimos a otro y tocas la misma. Y así fue como empecé, digo, pues sí, tienes razón. Y sirve que nos dan, le digo, dinero. Así que nos subíamos al camión y empecé con la primera canción y órale. Y ya me bajaba de ese camión, nos subíamos, pero sí nos daban monedas de a 10, mira, me gustó, me daban de a 20, de a... Con la misma canción. Ajá, con la misma, y así es que no, pues agarrábamos una ruta, pues llegábamos a Televisa y nos regresábamos, ahí pasaba el camión, todo Ermita y Iztapalapa, por ahí andaba yo. Y los paisanos me veían, dice, pero este es el cantante de Los Negros. Sí, decían unos, sí él es. Y ya sacaban, órale, 20 pesos y 20 pesos. No, dice, vas bien, gallinazo, vas bien. No, pues más gusto me daba. Así que al otro día decía, no, pues apréndete otra canción, dice, porque vamos a tocar dos. Así que así me fui aprendiendo de a una, porque yo no sabía nada del acordeón ni idea. Compré un video, ahí en el centro, en el DF, compré un video y me puse a ver el video cómo... Digo, no, pues aquí están todas, dije, ni modo que no. Y así fue como empecé a dar mis primeros pininos con el acordeón. Y digo, no, pues yo le voy a seguir así, digo, pues yo compongo mis canciones, yo mismo hago mis arreglos, ¿qué le busco? Oye, Gallinazo, y a partir, ¿te acuerdas tú exactamente cuándo comenzaste ya a hacer tus primeros arreglos, tus primeras composiciones? Que dijiste, no, yo voy a componer, total, hay mucho que decir de mi tierra, hay mucho que decir de la ciudad, y comenzaste, ¿te acuerdas a qué edad más o menos empezaste a hacer tus primeras composiciones allá en la Ciudad de México? Bueno, de hecho, las primeras composiciones las hacía yo desde que era niño. Yo desde niño cantaba, pero desafinado, pero yo ya hacía mis arreglos, ya componía yo mis canciones, pues, ya cantaba, yo digo, no, pues voy a cantar esta canción, nomás que pues la fui dejando, porque nunca pensé a llegar a ser lo que soy, ¿no? Yo siempre pensé, pues un campesino del campo, nomás sembrabas tu chilito, tu maíz, tu mudita de ropa cada año y era todo. No pensabas, pues, decía, ¿cuándo vas a ser músico? Yo miraba a Isidro Vargas y se subía el acordeón a la cabeza y yo me mandaban a traer leña y me iba a robar los leños de los corrales para llegar rápido, pues, porque digo, ya está Isidro, la lumbre. Así que me robaba yo la leña así para poder llegar a mirar ahí. Bueno, pues esta es la historia de vida de nuestro amigo el Gallinazo. Nos estamos sonriendo, nos da risa porque también a nosotros nos trae varios recuerdos. No creas que nacimos en una cuna llena de seda, ¿no? Pero sí nos trae recuerdos agradables. No creas que nos estamos burlando del amigo Gallinazo. Él platica de una manera muy particular y hace que uno también se sonríe acá en el estudio. Pero pues vamos a seguir escuchando la música, las interpretaciones del Gallinazo y su fuego tropical. ¿Qué es lo que nos tienes ahora? Ahora vamos a tocar otro tema también, ese se llama Las hojas del calendario. Ese tema se lo compuse a una chica cuando se fue al norte, me dice, voy al norte, dice, tú espérame, yo como quiera regreso. Pero le digo, mira, le hablaba yo por el teléfono, güey, le digo, ya se están acabando las hojas del calendario, así es que hasta diciembre, si no llegas, va a venir otra para acá. Así es que le hice este tema, pues. Se llama Las hojas del calendario. A ver, póngale mucha atención. Y si pueden bailar, bailen, Se vale bailar, pues es música para bailar 100%. Y dice... Ya se están acabando las hojas del calendario y todavía
todavía no vuelves, dime qué te está pasando. Ya se están acabando las hojas del calendario. Y todavía no vuelves, dime qué te está pasando. Pero si no regresas me voy a buscar otro amor. Te doy hasta diciembre como plazo de mi amor. Pero si no regresas me voy a buscar otro amor. Te doy hasta diciembre como plazo de mi amor. Vuelan los gavilanes, rondan mis alrededores. Como me ven solito, piensan que no tengo amores. Vuelan los gavilanes, rondan mis alrededores. Como me ven solita, piensan que no tengo amores. Yo te sigo esperando porque tú dijiste un día: voy a ganar dinero, me voy a las Carolinas. Yo te sigo esperando porque tú dijiste un día: voy a ganar dinero, me voy a las Carolinas. Y si llega diciembre y tú no vuelves por acá, voy a buscarme otro porque ya no aguanto más. Y si llega diciembre y tú no vuelves por acá, voy a buscarme otro porque ya no aguanto más. Y bueno, pues esta es la música del Gallinazo y su fuego tropical. Sale de Chicometepec, se va a Zihuatanejo, después a La Paz, sigue trabajando, se va a la Ciudad de México, allá conoce a diferentes personajes, ¿verdad?, del ambiente musical, canta en los microbuses, está con los Negros Habaneros, y de pronto 15 años para acá, aquí lo tenemos en la costa. ¿Cómo sucede ese regreso a la costa, Gallinazo? Pues el regreso a la costa fue a causa de que pues yo fumaba demasiado. Fumaba yo mucho, pues, el cigarro, siempre el cigarro. Entonces me enfermé yo de los pulmones, ya no la vi a llegar ya. Así es que me enfermé y me dijo el doctor: tú te tienes que ir a trabajar a la costa, dice, allá a nivel del mar, allá vete a vivir para que la puedas librar, porque aquí con tanto humo no la vas a hacer. Y digo, no, pues sí, tiene razón. Pero yo no quería dejar el grupo, porque ya tenía mi grupo pues armado bien ya. Y digo, híjole, así que le digo a mi esposa, le digo, oye, le digo, vámonos a la costa. No, dice, yo no me voy porque allá hace mucho calor, así que me dejó, pues dice, no, dice, vete tú solo. Así que agarré, traía un carrito viejo, un Datsuncito, que subo los instrumentos arriba, como era poco, pues allá en México no se ocupa mucho, allá nomás un par de bocinas y con eso. Así que subí las tumbas arriba, las tarolas, mis acordeones, ahí vengo para acá a la costa. Llegué porque los músicos pues, dijeron, no, pues anda vete, porque te vas a morir aquí. Me vine para acá, dije, así es que no, hombre. Aquí empecé con mis sobrinos, le digo, mire, vamos a hacer el grupo. A mis primos también le digo, vamos a hacer el grupo. Pues yo toco el acordeón ya, le digo, ya estoy aprendiendo un poquito, le digo, y vamos a hacer el grupo y yo los voy a enseñar. Así que los empecé a enseñar a uno los güiros, otro las tumbas, otro los timbales. Pero ya aprendieron y ya como aprendieron ya se sentían grandes. Luego se salieron, se fueron con otros grupos. Así que nomás los enseñé y me dejaron.
Digo, no, pues así no, así que busqué otro. Y así igual, también luego se salen, buscan, aprenden bien y ya se van con otro. Los que me han durado son los que están aquí. Sí, esos no han aprendido bien, pero ya ahí van, ya bien, ya esos son los que no me han dejado, pero luego se van, más bien me los quitan. Otros grupos que ven que mis músicos están destacando, luego llegan, ¿cuánto te paga Gallinazo? No, pues Gallinazo me da tanto, yo te voy a dar otros 100 más, vente conmigo, y me los quitan los músicos. Sí, son músicos de acá de la costa, grupos ya conocidos, pues, grupos ya que ya son famosos, no necesitan quitarme los músicos, y ellos ya son famosos, así que le sigan. Yo apenas voy haciendo el pinino, voy subiendo un escalón, pero así es como pasa pues aquí en la costa, así se las vive uno. Bueno, pues ya son 15 años aquí en la costa, el Gallinazo sigue en el ambiente artístico, sigue creando su propia fama con sus composiciones. Y bueno, pues vamos a enviar saludos a Hugo Zaguilán, que nos está viendo allá en la Unión Americana, también a mi compadre Bertoldo Hilario, que nos está siguiendo a través de mi Oaxaca TV allá en la ciudad de Puebla, y también a la profesora Iracema Sevilla Pineda, compañera de estudios, ex compañera de estudios de la Escuela Normal Superior en el estado de Puebla, que sigue la transmisión. Y pues vamos a dar la oportunidad también a nuestro amigo Erasmo, el Galli, que envíe sus saludos. Sabemos que una personita muy especial lo está viendo allá en la Ciudad de México. Ah, claro que sí, pues. Vamos a mandar este saludo en especial allá para Alejandra Ramírez, para Liliana Ensaldo, para Julio César Ramírez, allá para mi cuñado Tonchis 2 con su sonido Tonchis 2, allá también para el Fer, bueno, para toda la familia Ramírez Pérez que me está mirando ahorita allá en el DF. Órale, pues ahí está el saludo para ustedes, pórtense bien y échenle ganas. Y manden las claves para acá de este lado porque ya no hay mucho pescado, se está acabando. Saludos también para mi amigo, se me olvidaba, para mi amigo Amancio. ¿Por qué no? También un saludo en especial allá para mis colegas, los negros sabaneros, que andan echándole los kilos. Allá para Raimundo Ruiz también, que otro amigo que me apoyó también allá en el DF. Para el guacharaquero de los negros sabaneros, que ya pronto también se va a venir para acá, dice, mentado Garañón. Órale, échenle los kilos, ahí están los saludos, pues, y los que se me pasaron, pues de todas maneras, los saludos son para ustedes, porque son muchos los que están llegando a través de los mensajes. Allá mi amigo Baldo también dijo que iba a mandar un saludo. ¿Para quién? ¿Para quién va a mandar el saludo? Para mi compadre Alejandro Díaz y toda su familia, para mi señora y mis hijos también, y todos los amigos que nos están viendo por el canal 47. Ah, el de las congas. A ver, acércate acá, mira, acá en este micrófono, porque como te digo, estamos recortados la cabina, vamos empezando aquí también. Quiero mandar un saludo especialmente para mamá por allá en el área de Tamaulipas, a todas mis hermanas y a todos mis amigos. Ándale, pues, ahí está, ahí estuvo los saludos ya para todos aquellos que nos están sintonizando a través del canal 47. Vamos a ver, por acá estamos recibiendo una llamada por aquí, se me hace que ha de ser también de la Ciudad de México, de Dios de dónde, ¿aló? Gallinazo. ¿Qué pasó? Te estaba marcando y no me contesta. Bueno, Ay, pues vamos a estoy seguir al con aire, el estoy programa al aire. mientras el amigo Galli atiende a su camarada. Y bueno, pues queremos decirles que la finalidad de este programa pues se está cumpliendo. Estamos proyectando para todos ustedes, amigos, hasta donde se encuentren. Tenemos muchos paisanos de Río Grande, de toda la costa oaxaqueña, que se encuentran en diferentes ciudades de la República Mexicana y también allá en diferentes ciudades de la Unión Americana, y pues hasta allá estamos llegando a través de mi Oaxaca TV. Así que el saludo afectuoso, cordial, cálido de esta costa bravía acá en Oaxaca, así para todos ustedes, su programa Con Sabor a Mi Pueblo. Y nos vamos con la siguiente interpretación de El Gallinazo y su Fuego Tropical, que hoy está en guerrilla. Ándale, sí, aquí armamos una guerrilla armamos la guerrilla aquí de volada, aquí rápido. Ahora sí que aquí en Río Grande hay mucho músico en la costa, así es que hay de dónde cortar, pues. Voy a interpretarles este tema es el que todavía me sigue dando de comer, como dicen por acá en la costa, se llama un tema Ni que valieras la pena.
No sé ni cómo salió, pero lo hice sin pensarlo. Para el que le quedara, para alguien que anduviera dolorido, si eres mujer, si eres hombre, total para el que le quede, pues, se llama Ni que valieras la pena. Es un tema que sigue rompiendo récord, así es que vamos a escucharlo, póngale mucha atención. Suena como dice. Ya por fin se terminó esta horrible pesadilla. Ya no tendrán que rodar lágrimas por mi mejilla. Voy a tomar esta copa en señal de despedida. Brinden conmigo si quieren por el cambio de mi vida. Ni que valieras la pena para seguir llorando tanto. Amores como el que tienes, amores como el que tienes, a mí me salen sobrando. Ni que valieras la pena para seguir llorando tanto. Amores como el que tienes, amores como el que tienes, a mí me salen sobrando. Como el tiempo va pasando, ya cicatrizó la herida. Se voltearon los papeles y te traicionó la vida. Vienes pidiendo perdón, sigue con tu perra vida, porque lo que tú me hiciste todavía no se me olvida. Ni que valiera la pena para seguir llorando tanto. Amores como el que tienes, amores como el que tienes, a mí me salen sobrando. Ni que valiera la pena para seguir llorando tanto. Amores como el que tienes, amores como el que tienes, a mí me salen sobrando. Bueno, también la canción romántica llega hasta el Gallinazo y su fuego tropical, y pues se reportan a través de mi Oaxaca TV, Juan Rojas, Juan Hernández, Andrés Herrera Galán, Joaquín Rodríguez, Gloria Cuevas, Jimmy García se está reportando para pues felicitar al Gallinazo
y su fuego tropical en este programa Con Sabor a Mi Pueblo. Y bueno, pues las presentaciones que ha tenido el gallinazo y cómo el público puede contactarlo para que de alguna manera amenice una fiesta en particular. Queremos saber el número de contacto del gallinazo y su fuego tropical. Adelante. Claro que sí, mi número de WhatsApp es apúntele por ahí, es 954-111-4164. Ese es el número del WhatsApp. O tenemos el número de llamada que es el 954-119-3956. Es el número que siempre ha estado en la línea ahí en el Facebook. Ahí me encuentra como Erasmo Emilio. Así me encuentran en el Facebook para cualquier contratación. Así es que ahí estamos en contacto pues en el Facebook. Recuerda el número de teléfono 954-111-4164, 954-119-3956. Para cualquier contratación, ahí estamos, amenizamos cualquier tipo de evento. Somos ya saben que nos gusta el cotorreo. Un poco de todo, un poco de todo. Aquí nomás estamos 3, pero el espacio de la cabina no es grande, estamos en pequeño, apenas vamos comenzando también. Pero ahí poco a poco, ya nos verán más adelante, ya vendremos con el grupo completo. Pero de todas maneras, contáctenos a través del Facebook, a través del YouTube. Ahí estamos ahí como el gallinazo y su fuego tropical. Ahí estamos ya listos para cualquier evento. Bueno, todas tus composiciones, ¿cuántas son, gallinazo? ¿Cuántas canciones has compuesto para el público? A ver, platícanos. Para el público tengo alrededor, son como 70 canciones que he compuesto propias, ya están grabadas ahí, pues ya están ahí en YouTube, ya están ahí, ya están subidas ahí. No he hecho video porque pues nunca me ha gustado el video editado, siempre me ha gustado en vivo, por eso es que tengo, bueno, ya lo están viendo, aquí no estamos editando, lo estamos haciendo en vivo, por eso es la cuestión de que no he hecho yo videos así editados, porque casi todos los grupos, la mayoría, todos hicieron videos editados. Pues yo nunca me gustó, desde que fui al Salón California y estaba tocando el grupo de Los Caminantes, estaban haciendo playback, entonces se fue la luz y volvió a prender la luz, pero como el disco se para de momento, tiene que volver a comenzar la canción y ahí volvió a empezar otra vez la canción y digo, ¿cómo? Yo si me equivoco, se va la luz, yo tengo que seguir. Pero ahí me di cuenta que era playback porque volvió a comenzar la canción y la gente le empezó a chiflar y todo, y yo nunca quise que me hicieran eso. Oye, y de tus composiciones, ¿cuál crees tú que ha sido la más impactante, la que más haya pegado con cualquiera de las agrupaciones que la tuviste? ¿Cuál fue esa composición? Pues la composición que ha pegado pues aquí en la costa es la de No Llores Niño. No llores. No Llores Niño, esa es pues fue con la que me di a conocer cuando pertenecía yo a los Negros Habaneros. Con ese tema se abrieron las puertas a los Negros Habaneros también para la costa. Y pues como pues es arreglo mío, pues igual lo sigo tocando igual. Cuando llegas a Río Grande, haces tus composiciones, te inspiras y de repente surge una cumbia que nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esa composición. ¿Sí sabes cuál es? Sí, claro que sí sé, claro que sí sé cuál es esa canción. Pues yo aquí llego a la costa y me entero que aquí todo el mundo anda pidiendo dinero prestado, que préstame acá y que préstame allá, no, que mira que vamos a hacer un grupo, que vamos a meternos aquí Pues hay muchos grupos aquí en la costa que prestan dinero. Pero las mujeres se las ingenian, pues luego no hallan para el pago y dicen, ¿y tú y cuál? Y dicen, no, es de Compartamos. Digo, pues voy a hacerle una canción a Compartamos Banco. Digo, pues pueda que sí le guste, ¿no? No, pues y ahora sí que toda la gente se la dedican a la que no paga. Dice, tú dedícale la canción, la de Compartamos a Julana. Que se apure con el pago, dice, porque no Danos una probadita, ¿no? De la cumbia. Vamos a ver si... Vamos a ver si nos sale ahí, a ver si se me queda en el playback. Se llama Compartamos Banco. Vamos y márquele como dice, 1, 2, 3.
Toda la mujer costeña trabaja pa' compartamos. Cuando no tienen el pago ahí las andan anunciando. Toda la mujer costeña trabaja pa' compartamos. Cuando no tienen el pago ahí las andan anunciando. Hay una que por las noches salen en Peña el Anillo para completar el pago y que no se entere el marido. Hay una que por las noches salen en Peña el Anillo para completar el pago y que no se entere el marido. Que anuncien a doña Mari, que anuncien a doña Inés, que anuncien a doña Clara, a Florentina también. Que anuncien a doña Mari, que anuncien a doña Inés, que anuncien a doña Clara, a Florentina también. Dicen que así le pasó a aumentado Joselito. Pidió un dinero prestado y su mujer perdió el anillo. Dicen que así le pasó a aumentado Joselito. Pidió un dinero prestado y su mujer perdió el anillo. Por eso le digo yo a todos mis compañeros que si piden un dinero que lo paguen luego, luego. Ya ven lo que le pasó al amigo Joselito. Le quitaron la mujer, ahora se quedó solito. Ya ven lo que le pasó al amigo Joselito. Le quitaron la mujer y ahora se quedó solito. Que anuncien a doña Mari, que anuncien a doña Inés, que anuncien a doña Clara y a Florentina también. Que anuncien a doña Mari, que anuncien a doña Inés, que anuncien a doña Clara y a Florentina también. Bueno, ese es el ritmo de El Gallinazo y su fuego tropical aquí en su programa Con Sabor a Mi Pueblo. Y bueno, pues les dijimos que una probadita, pero fue probadota, se echó toda la canción completita, esa famosa cumbia aquí en Río Grande, la de Compartamos. Bueno, menciona algunos nombres, pero nada que ver, es para que rimara. Sí, lo que pasa es que cuando la empecé a cantar la canción me echaban bronca las de Río Grande. Dicen, ay, ¿para qué me andas mentando a ti? Le digo, tú, si no la compuse para ti, para una de allá de la Boquilla. Y allá igual le decía lo mismo, la de la Boquilla. Y decía, tú, ¿para qué me mentaste? Que yo no debo ninguna. No, tú, para una de Río Grande. Así que las cambiaba yo nomás y nunca supieron para quién fue en realidad. Bueno, pues ahí está esa famosa cumbia. Y bueno, pues has hecho tus composiciones y han pegado con tubo. Siempre has tenido la fortuna de que a la gente, pues alegre, aquí en la costa, pues les guste, la bailen y hasta la canten, ¿no? Entonces, después viene esta canción que se llama Tu Cara Bonita. Esa es una balada también. ¿Una balada es de tu baladita. composición? Sí. A ver, ¿cómo surge esa canción? ¿Cómo llega a la imaginación del Gallinazo y vámonos a escribirla pues y le pones música? Desde que era yo pues pequeño, te digo, desde que era pequeño yo, desde los 13 años yo ya escribía, pero pues nunca, pues no sabía yo cómo
pues cómo iba a grabar esa canción, ¿no? Cómo iba a pegar. Pero pues se quedaron aquí en el recuerdo y yo digo, pues ahora sí que tengo la oportunidad, o ahora la voy a grabar. Y pues nomás, ideas que se me venían a la cabeza. Era muy enamorado de chamaco. Pues sí, no, hombre, un montón de chamaquitas andaban detrás de mí. Un montonales. Y todavía siguen una Todavía. y otra. Pero no, Pero ya ya no ahora tan ya no les hago caso, ya. Pero no tan chamaquitas ya. No, y ahora ya pura de 40 y 20. Ándale, pues. 40 Bueno, y pues más. entonces, esta de Tu cara bonita la compusiste cuando eras un joven, Así un es. adolescente, aproximadamente 13 años. No sabes ni a quién se la compusiste, pero ahora que ya tienes la madurez musical, dices, bueno, pues recuerdo Tu cara bonita, alguna chamaquilla de Chicometepec, o a lo mejor de Zihuatanejo, o de Baja California, o del DF, igual que la de Compartamos, o sea, no sabes ni a quién, pero ahí está la canción. Adelante, vamos con Tu cara bonita. Ok, vámonos pues, se llama Tu cara bonita. Márcale, dice 1, 2, 3. Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo, porque tú eres la luz de la luna y el fulgor de ese par de luceros. Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo, porque tú eres la luz de la luna y el fulgor de ese par de luceros. Cuando nunca de amor has sufrido, nunca digas que estás enamorada. El amor es un gran sentimiento, pues contigo tal vez me ha pasado. El amor es un gran sentimiento, pues contigo tal vez me ha pasado. Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo, porque tú eres la luz de la luna y el fulgor de ese par de luceros. Cuando nunca de amor has sufrido, nunca digas que estás enamorada. El amor es un gran sentimiento, pues contigo tal vez me ha pasado. El amor es un gran sentimiento, pues contigo tal vez me ha pasado. Bueno, y pues, ¿cuáles son los planes que tiene el Gallinazo y su fuego tropical? A ver, platícanos acerca de esos Pues ahorita planes. tenemos planes de grabar un próximo disco, ya tenemos por ahí ya los temas listos y proyectarlos pues para el público más que nada, porque ya me dicen, oye, ya queremos otro disco más nuevo que saques. Le digo, pero es que todavía no acaban de bailar el primero y todavía quieren otro, así que primero termínense el que está, le digo. Dice, no, ya queremos otro, compone cualquiera me dice, oye, compónme un corrido a mí, compónme una a mí. Digo, pero es que no es tan fácil de componer así nada más así. Hay que componer, le digo, una canción que sepas que va a pegar, pues. Que sepas que va a llegar al público.
pues ya ahora ya no se escuchan canciones bonitas como las de antes, ya veo que componen cualquier cosa ahí, ya no voy de acuerdo con los demás compositores, pues, componen cualquier cosa, le digo, hay que componer canciones bonitas, que lleguen, pues yo a eso me dedico, pues, a que sean, si es alegre, que sea alegre, que lleve un mensaje, pero que sea alegre. Que no sea lo mismo que la misma vaca y la misma vaca. Oye, ¿y la canción de La Paisana también es tuya? Ah, no, esa canción es colombiana. Es colombiana. Esa canción es colombiana, sí, nada más que ya aquí le dimos el toque también costeño, pues, más bien como yo me la rolaba con pura gente colombiana, pues aprendí ese toque colombiano. El tema de La Paisana, pues son los temas con que me presentaba yo allá en los eventos que tenía yo allá en México, y pues son los temas. Ya para acá a la costa le cambiamos porque para acá ya es más arrecho, pues, más tropical. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a enviar saludos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo allá en Acapulco, Guerrero, a través de Mi Oaxaca TV, en Chilpancingo, en Iguala, en Chilapa. Muchas gracias por estar pendientes de la transmisión, y por supuesto a los amigos que se están reportando desde la ciudad de Puebla, desde la Unión Americana. Muchas gracias, y también de allá del Distrito Federal. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa Con Sabor a Mi Pueblo. En el estudio sigue estando El Gallinazo y su Fuego Tropical. Nos va a interpretar todavía 2 canciones más. La que estamos hablando ahorita de La Paisana, que es una canción colombiana, y después otra canción de su inspiración. Recuerden que estuvo con ustedes Joel Noel Jiménez Silva y su invitado especial, El Gallinazo y su Fuego Tropical. Así que si nuestro amigo tiene por ahí los deseos de pues, saludar a alguien en especial, enviarle el saludo afectuoso y cordial de El Gallinazo, pues adelante. Pues más que nada darle las gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Pues siempre uno como músico va buscando un espacio donde proyectar, pues que lo escuchen a alguien, pues que lo escuchen a uno, cuáles son sus temas, qué es lo que uno está haciendo. Así que eso es lo que nosotros queremos, y gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Ahora sí que pues no queda más que echarle para adelante y para adelante. A ver, vamos a tocarle, pues, a ver qué quiere decir algo por aquí mi compañero. ¿Quieren decir algo al público que nos sigue mirando todavía? Pues muchas gracias por estar en la sintonía. Creo que no quieren hablar los muchachos. Ya se cansaron. Órale, pues, a ver, adelante. Queremos darle un saludo a toda esa gente que les gusta la música colombiana en especial, para todas las personas que nos están escuchando. Sí, claro que sí, que para que sigamos ambientando, digo, a este público bonito de nuestro pueblo Río Grande y sus alrededores, claro, así es. Gracias por estarnos viendo, ok. Bueno, pues, así es que muchísimas gracias, y con este tema no le decimos adiós, sino que seguimos todavía. Se llama La Paisana, es un tema de unos grandes amigos de Colombia. Y suena y dice... Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana. Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo. Una colombiana, porque usted la baila con sabrosa gana paisana. Cumbia colombiana, porque usted la mueve con sabrosa gana paisana. Cumbia colombiana. Cuando estaba en un baile me encontré bailando
a una paisana. Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. Y yo le dije ni country ni tejana, yo bailo solo. Cumbia colombiana, Y yo le dije ni country ni tejana, yo bailo solo. cumbia colombiana, Porque usted la baila con sabrosa gana paisana. cumbia colombiana, Porque usted la mueve con sabrosa gana paisana. cumbia colombiana. Bueno, pues aquí estuvo con su música El Gallinazo y su fuego tropical. Pues agradecemos que hayan aceptado la invitación a nuestro amigo Erasmo. Muchas gracias a Ubaldo y a nuestro gran amigo Carlos, por supuesto que sí. Y bueno, pues, Pues gracias nos vamos a ustedes, despedir gracias. con música, nos vamos a despedir con esa alegría que caracteriza a nuestro amigo El Gallinazo y su fuego tropical, con la siguiente melodía. ¿Con cuál nos vas a complacer? Pues un tema que ustedes ya conocen, aquí en la costa se ha dado a conocer, el tema se llama El Papel Quemado, así que con este tema los despedimos para que sigan bailando los que están bailando por allá. Bueno, pues recuerden, su programa Con Sabor a Mi Pueblo se complace en haber presentado a nuestro amigo El Gallinazo y su fuego tropical. Estén pendientes de la siguiente transmisión. Muchas gracias y vámonos con la música El Gallinazo y su fuego tropical. Ándale pues, se llama El Papel Quemado. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que un soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado consigue más que un soltero. Como soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Las muchachas dicen que yo soy papel quemado, no puedo enamorar porque estoy comprometido.
Muchachas dicen que yo soy papel quemado. No puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Hay muchos casados que no conocen lo bueno. El papel quemado consigue más que un soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno. El papel quemado consigue más que un soltero. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Adiós, adiós, adiós.